Son las 8 de la mañana con 52 minutos. Conmoción ha causado el asesinato de un trabajador en Victoria, en un predio forestal de la compañía manufacturera de papeles y cartones, la CMPC. El trabajador fallecido tenía 60 años, se llamaba Manuel León Urra, y su compañero César Osorio, que iba con él, que tiene 50 años, fue atacado a balazos también en este asesinato que se está investigando. Estamos en contacto desde Temuco con Roberto Garrido, que es el fiscal regional de la Araucanía. Muchas gracias por su amabilidad de conversar con nosotros, Roberto, esta mañana. Buenos días. Hola, fiscal. Hola, muy buenos días, Carolina y Sebastián. A ver, sabemos que están desplegadas todas las fuerzas policiales, lo ha dicho el ministro de Seguridad. Este es un crimen cuya investigación es prioritaria para el Ministerio Público. ¿Qué es lo que sabemos hasta ahora y qué tan cerca se está de lograr la detención de los implicados, que por lo que se ve en los videos, fiscal, tiran a matar? Bueno, efectivamente uno de los hechos más graves que ocurrió en el último tiempo, al menos en la región de la Araucanía, y por eso, por la gravedad que tiene, por las características de este hecho, es que ha sido o es una investigación prioritaria hoy día para nosotros. Hemos dispuesto la concurrencia de equipos de la Fiscalía inmediatamente, conformado un equipo de la Fiscalía de Alta Complejidad para que asuma esta investigación. Estamos trabajando coordinadamente con Carabineros, también con equipos que ya han participado en investigaciones de esta clase, que trabajamos en conjunto a propósito del homicidio de 3 funcionarios de Carabineros en Cañete. No obstante todos los esfuerzos que estamos haciendo, siempre en estas investigaciones es necesario avanzar con mucha cautela. No son hechos que ocurran en condiciones que favorezcan la investigación, al contrario, son acciones preparadas que buscan ciertas condiciones que favorecen esa impunidad, y por lo tanto hay que ser muy meticuloso en la realización de las diligencias, avanzar con tranquilidad sin apresurar conclusiones y hacer las peticiones una vez que se reúnan los elementos de convicción que de manera sólida permitan hacer estas imputaciones. Fiscal, ¿y qué elementos en este caso, por ejemplo, son los que hacen más difícil la investigación? Bueno, en primer lugar hay una situación que se puede desprender incluso del video que ha sido conocido, el lugar en el que ocurren estos hechos, en lugares donde es muy difícil contar con testimonios, por ejemplo, de personas que puedan haber visto esto en un tiempo anterior o inmediato o coetáneo a la realización de la acción, sin perjuicio obviamente del testimonio de las víctimas, que es muy valioso. Se realiza también previa preparación y estudio del lugar, muchas veces, no en este caso en específico, pero en otras ocasiones hemos detectado que hay un intento de eliminar alguna evidencia, recogiendo evidencia balística, vainilla u otros elementos que puedan llevar a la individualización de las personas que participan. En este caso, claramente hubo una preparación de la acción, una emboscada a los trabajadores. Hay disparos que se dirigen directamente contra la cabina de la camioneta, y eso es lo que explica también el desenlace fatal. Claro, y eso es lo que llama la atención, porque en otros atentados a faenas forestales, muchas veces los trabajadores, digamos, son avisados para que se vayan, o en el peor de los casos son golpeados. Pero en este caso ni siquiera aparece como la intención de robar, de quedarse con la camioneta o de tomar control de la faena. ¿Eso es nuevo, fiscal, en las investigaciones del último tiempo? El ataque a las personas, a los trabajadores forestales o a otras personas, no es una situación que podamos decir novedosa. Lo que ocurría hace un tiempo atrás es que muchas veces las organizaciones criminales explicitaban que su intención no era dañar a las personas, sino que era una lucha más bien contra las empresas, contra el capital. Era una cuestión de que no era efectiva, era simplemente un discurso, porque en la realidad veíamos que lo que ocurría era una cosa distinta. Hoy día ni siquiera hay un intento de alejarse de eso. La violencia se ha focalizado en el ataque a los funcionarios de Carabineros, en el ataque a los funcionarios de la Policía de Investigación e incluso a civiles. En una forma que es más acotada de violencia, pero que desde el punto de vista cualitativo es mucho mayor. Hoy día hemos visto que se producen disparos inmediatamente hacia los trabajadores forestales, hacia las cabinas de los vehículos, tanto de ellos como de los funcionarios de Carabineros. Es decir, la violencia ha ido, o la estrategia de actuación de estos grupos ha ido mutando. Entendemos que entre otros factores, debido a la gran cantidad también de personas que han sido ya condenadas o que están en prisión preventiva en relación con estos hechos, y la violencia está más focalizada, pero es más intensa. Y en ese sentido uno se pregunta
si no hay un objetivo claro en esto, la respuesta que queda es que lo que esto busca es causar terror. Y en ese sentido pareciera ser un atentado terrorista en toda la línea. ¿Cómo lo evalúan desde la Fiscalía, considerando que el gobierno reconoce que este hecho provoca terror, pero decide querellarse por asociación criminal con homicidio calificado? ¿Es solo una cuestión de pragmatismo a la hora de investigar? ¿Qué es lo más útil para la Fiscalía? Las modificaciones en el que se han introducido en nuestro ordenamiento jurídico en el último tiempo son muy importantes y abarcan varios cuerpos normativos. Entre eso, el Código Procesal Penal, por ejemplo, para investigar organizaciones criminales, dándonos herramientas con las que antes no contábamos, como la posibilidad de utilizar técnicas avanzadas de interceptaciones telefónicas u otras, o la utilización también de agentes encubiertos, reveladores, informantes. En términos similares también de lo que consagra la ley antiterrorista, no obstante algunas diferencias y algunas facultades que son mayores. La legislación antiterrorista contempla el cumplimiento de una serie de requisitos también vinculados con la motivación con la que se actúa o los objetivos con los que operan estos grupos. Creo que es importante, antes de tomar una decisión respecto de la calificación jurídica, poder tener todos los elementos de convicción. No creo que hoy día sea un debate que sea útil para la investigación si no sabemos quiénes son las personas que están detrás, poder identificarlas. O sea, una vez con todos los elementos que contemos, podemos hacer la calificación. O sea, no descarto, eso podría cambiar entonces, fiscal, disculpe la interrupción, eso podría cambiar entonces la calificación del delito. Lo importante es que cuando uno formula una calificación jurídica tenga los elementos para acreditar esa calificación. Hoy día la investigación se está iniciando, estamos avanzando, es una investigación que probablemente va a ser de un largo aliento, esperamos obviamente acotar los tiempos lo máximo posible, pero una vez que tengamos todos los antecedentes, que podamos acreditar efectivamente cuáles fueron las motivaciones, podamos identificar a las personas, que es primordial, luego de eso poder hacer las calificaciones jurídicas y discutirlas donde corresponde, que es en el juzgado de garantía o en el tribunal oral. Fiscal, las herramientas que tenemos hoy día son suficientes para realizar esta investigación y esto no le resta mérito ni gravedad al hecho que aconteció. Ya, ese punto es bien importante porque en la lectura política se entiende que, dado que no se invoca la ley antiterrorista, por ejemplo, o la querella no se califica el hecho de esa forma, se podría estar tratando de generar un perfil distinto para la situación que se está viviendo allá en la zona. ¿Usted lo descarta? El Ministerio Público y la Fiscalía de la Araucanía en particular nunca se va a inhibir de utilizar las herramientas que están a nuestra disposición en el ordenamiento jurídico. Por algo se modifican las leyes, la ley antiterrorista es una legislación nueva, no deja de ser una legislación de excepción para situaciones muy particulares. Pero una vez que tengamos todos los elementos de convicción, que tengamos elementos para tomar pruebas que nos permitan tomar estas decisiones, vamos a formular esas peticiones. Antes, efectivamente, se puede producir un debate político, pero nosotros somos un órgano técnico que tiene que tomar sus decisiones sobre la base y el mérito de los antecedentes que reúne y a partir de lo que consagra nuestra legislación en sus diferentes ámbitos. Estamos conversando con el fiscal regional de la Araucanía, Roberto Garrido, por el atentado contra estos trabajadores de seguridad de un predio forestal en Victoria, con la muerte de uno de ellos y la situación de gravedad en que queda el otro. Fiscal, ¿se puede descartar en su conocimiento a estas alturas, por los antecedentes que conocemos, que este hecho tenga alguna relación con la consulta indígena que se está realizando en la zona sur? No tenemos ningún antecedente que lo vincule con eso, pero insisto, esto es una investigación que todavía está empezando, por lo tanto no podemos hoy día descartar ninguna hipótesis. En principio no hay antecedentes de eso. El hecho de que el Ministerio Público y las policías hayan sido exitosas en apresar a líderes de grupos violentos en la zona, por los que siempre se está pidiendo su liberación, ¿cierto?, a través de distintos hechos, incluidos atentados, ¿podría eventualmente estar detrás de este hecho? Dentro de la hipótesis que uno puede construir en este hecho, esto es mucho más probable que hayan situaciones que están vinculadas con los resultados en términos de identificación de personas que participan en otros atentados o con el inicio de juicios que durante lo que queda este año también van a comenzar tanto en la provincia de Malleco como en Temuco, por ejemplo, vinculados a integrantes de la coordinadora Arauco-Malleco o a propósito del homicidio del suboficial, del inspector Morales Balcázar de la Policía de Investigación. Sí. Perfecto, eso fue en Temuco-Icuy. Esto no ha sido reivindicado todavía, ¿cierto? No,
y la reivindicación de acciones violentas, y especialmente cuando se vinculan con la afectación de la integridad física o la vida de las personas, no es frecuente. Las organizaciones criminales pretenden también lograr dentro de los territorios en los que ellos se manejan alguna legitimación, apoyo, y estas acciones evidentemente no lo generan y por eso no las reconocen. Ha ocurrido en ocasiones anteriores con el homicidio de funcionarios de carabineros, por ejemplo, o el ataque a trabajadores forestales también perpetrados por la CAM, donde no reconocen su participación porque tratan de blanquear un poco su imagen a partir de un discurso que en los hechos no es real, de que no afectan a los trabajadores forestales o a civiles que no tienen nada que ver con su conflicto. Fiscal, hoy día Pablo Urquizar, en una carta en el diario Mercurio, plantea que la organización Resistencia Mapuche Mayeco es una organización que está muy activa ahí en la zona y dice que bajo el estado de emergencia ha incrementado sus acciones en un 179%, con un foco particular ahí en la comuna de Victoria. ¿Es efectivo? ¿Cuál es el diagnóstico que tienen ustedes sobre esta organización? Porque Urquizar al menos desliza la posibilidad de que ellos pudieran estar detrás de este ataque. Bueno, es un antecedente que se puede considerar. Para nosotros, Resistencia Mapuche Mayeco en realidad corresponde más bien a un eslogan de determinadas personas, no tiene una estructura reconocible o similar a la coordinadora Arauco Mayeco, por ejemplo. Se trata de un grupo de comunidades que manifestaron en algún momento adherir a esta organización. Varias de las personas que integran estas comunidades que dicen adherir a Resistencia Mapuche Mayeco han sido detenidas. La mayoría de los delitos a los que se vinculan estas personas, la totalidad de los delitos son delitos que podríamos denominar comunes, principalmente robos con intimidación, homicidios de otros comuneros, también delitos vinculados con la ley 20.000. Es una organización o una agrupación que por la forma que tiene es más difícil de identificar y efectivamente registra acciones que siempre están muy vinculadas con acciones que adopta la autoridad, por ejemplo, traslados de personas privadas de libertad, detenciones de personas que integran comunidades que adhieren a Resistencia Mapuche Mayeco, y en este caso la proximidad del juicio ocurrido en el interior de Temucuicui a un funcionario de la Policía de Investigaciones podría estar vinculado también con este hecho. Sí. Perfecto. O sea, podría estar esa acción en particular y este hecho, el asesinato de ayer, vinculado a ese juicio directamente. Eso es lo que estaba planteando. Este es un hecho que ocurre además en el ámbito donde se mueven territorialmente los integrantes de las comunidades que adhieren a la Resistencia. Ajá. ¿Y hay liderazgos de la Resistencia Mapuche Mayeco que estén detenidos, que hayan sido apresados últimamente? Sí, por eso que lo mencionaba y lo vinculaba con decisiones. Hay una cantidad importante de personas que, no tengo la cifra exacta, pero que están vinculadas con las comunidades que adhieren a Resistencia Mapuche Mayeco. Correcto, y específicamente en el caso del asesinato de este funcionario de la PDI ahí en Temucuicui. Efectivamente. Fiscal, le agradecemos a ver si nos ayuda a entender con las imágenes que han trascendido. Yo sé que todo esto es preliminar. Hoy día el ministro Luis Cordero en la mañana decía que no se puede referir al tipo de armamento, pero las imágenes que dan cuenta, la imagen que graba la camioneta siniestrada, de que son 4 personas, el tipo de armamento, van con chaleco antibalas. Entendemos que los funcionarios de la forestal también están con chaleco antibalas, pero no llevan armamento, ¿cierto? Porque el ordenamiento jurídico no lo permite y porque se preguntan desde la empresa para qué lo vamos a hacer, ¿cierto? ¿Por qué no nos ayuda a entender lo que hemos estado viendo en estas imágenes? Los antecedentes que tenemos por el momento y de los que se puede dar cuenta refieren que esta camioneta con los trabajadores forestales salían desde el predio donde estaban realizando sus labores. Esto implica que tuviera que descender uno de los ocupantes del vehículo, el acompañante, para poder permitir la salida, abrir el camino que permitía la salida hacia la vía pública. Mientras realizaba estas acciones, que son abordados por los sujetos que se ven en la cámara trasera que llevaba ese móvil. Ellos son abordados inmediatamente y ante la presencia de estas personas, los funcionarios de seguridad huyen del lugar y comienzan a recibir los disparos que en definitiva causan las lesiones y el resultado mortal. El armamento utilizado hasta el momento nos da cuenta de varios tipos de armamento de calibres distintos, de calibre 9 milímetros y de un calibre superior. Por la información que tenemos son todos de uso civil, pero obviamente esto no quita también que sean un armamento de calibre relevante.
¿Y armamento de guerra? Uno de la evidencia nos reporta que sería un calibre 308, que es un símil civil a un calibre de guerra. Pero esa es la información que podemos dar cuenta hasta este momento. ¿Y es habitual que en algunos hechos aparezca armamento como símil de armamento de guerra? No es infrecuente el uso de este tipo de munición en esa zona. En esa zona. Fiscal, a juicio del Ministerio Público, ¿qué rol deberían cumplir entonces guardias privados que claramente no están en condiciones de enfrentar a este tipo de ataque? Porque finalmente están muy expuestos, y así lo demuestra este caso, a situaciones muy violentas, y ya no solo al riesgo de que sean golpeados, sino que derechamente a que puedan ser asesinados, como ocurrió con Manuel León. Sí, siempre es importante las medidas que puedan adoptar los particulares en términos de seguridad. Creo que es muy relevante también la coordinación que ellos puedan hacer con Carabineros o en este caso también a través del jefe de la Defensa Nacional. Hoy es importante también adoptar medidas tecnológicas que puedan ayudar en términos de prevención, como la existencia de cámaras, drones u otros, para disminuir el riesgo de los funcionarios o de las personas que prestan labores de seguridad, porque el propósito de ellos es más bien dar cuenta, observar, informar oportunamente a los órganos que están encargados de la persecución penal y evitando al máximo el riesgo de afectación de su vida o su integridad física. Pero eso significaría entonces que sería conveniente que no estuviesen presentes los funcionarios privados o de seguridad privada dentro de estos predios. En ese sentido, simplemente le puedo dar una opinión, pero creo que siempre es necesario revisar los protocolos, hacer modificaciones de las rutinas. Hemos visto incluso a propósito de otros hechos que la repetición de ciertas rutinas genera brechas de seguridad, como ocurrió en la comuna de Cañete, por ejemplo, con los 3 funcionarios de Carabineros. Y eso, si eso es válido para Carabineros, también es todavía más válido para los trabajadores forestales. Pero es una cuestión que tiene que siempre revisarse y tratar de mejorarse. Muy bien, le agradecemos a Roberto Garrido, fiscal regional de la Araucanía, la conversación esta mañana acerca de los hechos ocurridos el fin de semana que dejaron a un trabajador forestal muerto. Muchas gracias, fiscal. Gracias, fiscal. Muchas gracias a ustedes, que tengan una excelente jornada. Buenos Chao, días. hasta luego.